Amigos de Tribuna, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidos una vez más a hablar de fútbol, a hablar del Atlético Bucaramanga. ¿Cómo se está conformando el Leopardo? ¿Realmente se está armando? ¿Se está armando el equipo de el profe Leonel Álvarez? De eso se trata este programa. Inmediatamente vamos con los saludos, damos un vuelco a la nómina, la renovamos, la rejuvenecemos, porque eso con el señor Pavón, eso se nos sube el promedio de edad. Con Julio César Alvarado se nos sube el promedio de edad, por eso queremos renovar con juventud. Hola Luisa Fernanda, cordial saludo, bienvenida. Hola Néstor, muy buenos días para ti, para Sebas y pues para todas las personas que se están conectando a esta transmisión y más que todo hablar del equipo de la tierra. ¿Preocupada con el Bucaramanga o sí, tranquila? No, realmente preocupada. ¿Preocupada está Luisa? Sí, más adelante vamos a hablar porque es que apenas una contratación luego de tantos que se van, entonces sí me preocupa de cara a lo del segundo semestre y también por Copa Sudamericana. También el saludo, por supuesto, para Sebas Remolina. Hola Sebas, cordial saludo. ¿Cómo va la causa? ¿También preocupado como Luisa o tranquilito? Hola Néstor y hola Luisa, precisamente muy preocupado ante pues la actualidad. Sí, muy preocupado porque es que ya son 7 salidas oficiales de Atlético Bucaramanga y hay rumores de que ya hay 3 posibles salidas, es decir, un total de 10 jugadores que dejan la plantilla auriverde y como lo decía Luisa Fernanda, una incorporación nada más, que pues ya lo hablaremos más tarde, que es un lateral, un defensor. Entonces preocupante a nivel de Leonel Álvarez, a nivel de hinchada y a nivel de ciudad, porque queremos reconformar esa plantilla que tanto nos hizo soñar en el 2024 y que nos hizo soñar en la Copa Libertadores, pues que sabemos el desenlace de todo, pero sí, me deja un poco preocupado lo que es la actualidad de Leopardo. Bueno, la invitación para ustedes que se van sumando a la sintonía, que empiecen a participar. Una de las preguntas es justamente esa: ¿les preocupa o están tranquilos en que se puedan resolver los inconvenientes en cuanto a contrataciones? Pero sí también está marcado que ya han salido 7 jugadores, 3, todo parece indicar que se van a ir, ya les vamos a contar de quiénes se trata, pero la invitación por supuesto para que participen en las diferentes plataformas, tanto en YouTube como en Facebook, de esto que está ocurriendo con el Atlético Bucaramanga. Iniciemos con los que se van o los que se fueron, también podemos decirlo más de manera más práctica. Los que se van, los que se fueron del Atlético Bucaramanga, les pedimos a la producción y también vamos a analizar si ustedes consideran que debían irse o por ahí debían quedarse. Allí ustedes los tienen en pantalla. Sebas me ayuda allí con los nombres. Sí, señor Néstor, pues bueno, ya son, como lo comenté, son 7 nombres. Primero Cristian Zapata, el defensor, los delanteros Andrés Ponce y Giancarlos Blanco, el extremo, falso 9, como lo quieran llamar ustedes, y en las posiciones que jugó Adalberto Peñaranda, el venezolano, Sebastián Agudo, Alejandro Morales, defensores, y Santiago Jiménez, que fue el último y que yo creo que más dolió a la hinchada leoparda, pues por toda la historia detrás que tuvo Santi Jiménez, y el vikingo que pues nos dio una alegría, esa primera estrella de Atlético Bucaramanga. Estos fueron los 7 jugadores que a la actualidad se han ido del conjunto leopardo, y ahí están las estadísticas de cada uno de ellos en este primer semestre del año 2025. Nos escribe por acá Fabián González: tranquilos, el club sabe lo que hace. Esperemos que sí. También hay que decirlo, en este momento del semestre es mucho más complicado encontrar jugadores libres, porque generalmente los contratos se hacen a principio de año y se hacen mínimo a 1 año. Entonces también eso hay que dejarlo sentado sobre la mesa. Le pido a la producción que me deje allí en pantalla los que se fueron del Atlético Bucaramanga. Agregando también a Larry a inicios de semestre, que fue inscrito, pero pues se fue para el Amazonas. Larry Vázquez, sí señor, el mediocampista de marcas. Entonces, Cristian Zapata, Andrés Ponce, Giancarlo Blanco, Alberto Peñaranda, Sebastián Agudo, Alejandro Morales y Santiago Jiménez. Arranco con Sebas. De estos, ¿debieron irse desde su consideración, desde su juicio, Sebas, o quizás alguno cree que debió quedarse? Yo lo diría que por el desempeño, más viendo las estadísticas de todos los jugadores, yo creo que este último, Santiago Jiménez, es el que más pesa en la nómina. Era un jugador de recambio, era un jugador que, pues, si se podía adaptar, ingresaría a la titularidad del Leopardo, de Leonel Álvarez. Sin embargo, siempre estuvo relegado en el banco de suplentes. Lo vimos en las
3 competiciones que tuvimos, bueno, 2 competiciones principalmente porque Santi no sé si alcanzó a jugar en Copa, pero en Libertadores y en Liga siempre estuvo relegado. Sí, se alcanzó en Copa. Sí, también. En las 2 copas, en la Betplay y en la Libertadores. Y en la Libertadores. Inició con Florentín, luego llegó Leonel Álvarez. El Florentín le pegó una borrada brava, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Santi Jiménez es uno de los nombres que más pesa ahí en la escuadra, más por el valor que tuvo como jugador. Y pues lo que aportaba en terreno de juego, y un jugador que no tiene minutos y que no tiene partidos, pues claramente no va a poder demostrar su desempeño como lo fue Jiménez en ese 2024-1 y 2024-2 del semestre pasado. Luisa, ¿qué opina? ¿Coincide con Sebas o le agrega algún otro futbolista? No, coincido con Sebastián, Santiago Jiménez. 6 de esos 7 bien idos. Sí, súper bien. Ya, digamos, adiciona a lo que dijo Sebastián, es que, bueno, Santiago, a pesar de no ser titular con Lionel, cuando entraba se notaba la diferencia, y lo que más destacaba de él es que en sus pocos minutos daba todo por el equipo, y son esos jugadores que hacen falta, que se necesitan, que demuestren la camiseta, que sientan lo que es pertenecer al Atlético Bucaramanga. Recordemos que cuando él fue campeón con el conjunto Leopardo, hasta se tatuó y en cada entrevista decía lo que significaba estar en el Atlético Bucaramanga. Entonces, también para las nuevas incorporaciones que vaya a hacer el club, también se busquen esos jugadores que sientan la camiseta. Pero sí, de los demás no destaco a ninguno, no hubiera rescatado a ninguno. Ahora, quizás de pronto Zapata fue uno de los que de más jugó de este listado, lógicamente junto a Santiago Jiménez, pero creo que no le da para su continuidad en el Atlético Bucaramanga. Y es que el Atlético Bucaramanga tiene que pensar, ya es un equipo, bueno, luego de ser campeón, que se mete en las figuras de los equipos colombianos y que están representando al país, en el caso de Sudamericana. Sí, bueno, por Libertadores no se dio, pero todavía se sigue pensando en la Sudamericana, entonces de una u otra manera es un equipo con proyección internacional, tiene que mirar. Bueno, allí entonces repasábamos los que se fueron del conjunto Atlético Bucaramanga. Por aquí nos escribe Claudia Juliana Mendoza, dice: mucho silencio en el Atlético Bucaramanga, bastante, diría yo, porque ya han pasado un par de semanas luego de la eliminación del equipo, y salvo lo de Israel Alba, ya lo vamos a analizar más en detalle, no ha sumado incorporaciones. Leonor Rodríguez Pérez: si se tiene un equipo con buenos jugadores, ¿para qué los dejan ir?, dice. Bueno, pues también hay que hacer la salvedad de que los que se fueron, salvo Jiménez y un poquito de Zapata, que tuvieron mayor continuidad, el resto, creo yo, bien idos porque no hicieron una buena presentación con el Atlético Bucaramanga. Fabián González nos escribe: el Santi ya debía salir, vea usted. También, digamos, conforme Fabián con la salida de Santiago Jiménez, que es un hombre realmente muy querido en el conjunto Atlético Bucaramanga. Ya repasamos los que se fueron, vamos a repasar los que terminan contrato. Le pedimos a la producción, y que todo indica, en el fútbol generalmente puede pasar cualquier cosa, en su momento se dice que no y luego entran en diálogos, en conversaciones y se puede dar un sí definitivo. Entonces, los que terminan contrato en el Atlético Bucaramanga, ¿qué son, Sebas? Los que terminan contrato son Sherman Andrés Cárdenas Estupiñán, el ídolo santanderiano, el ídolo Leopardo, como lo quieran llamar, pues al parecer ya a esta final de primer semestre ya estamos, pero finalizaría el vínculo con Atlético Bucaramanga. Fran Castañeda, Andrés Felipe Ibargüen y Juan Camilo Mosquera, uno de los jugadores que más se mostró en esta Copa Betplay 2025 y que para muchos, y para mi opinión, fue uno de los mejores jugadores que demostró garra, que demostró carácter ofensivo, que demostró defensa, que demostró todas las cualidades deportivas que puede tener un jugador en Atlético Bucaramanga. Sí, señor. ¿O no, Néstor? ¿En serio? O sea, Juan Camilo Mosquera y 10 más, ¿está diciendo usted? No estoy diciendo que 10 más, pero estoy diciendo que fue uno de los destacados. Pero de últimos. O sea, porque cuando un jugador se le dan minutos y un jugador es bueno, se demuestra. Y pues Juan Camilo Mosquera en estos últimos compromisos se demostró el talento que tiene demostró que quería que le prolongaran ese contrato. Sí, la verdad, ¿no le parece sí. a usted, Néstor?
Me pareció que mostró cosas interesantes, pero tampoco bueno. creo que sea la locura en este Atlético Bucaramanga. estoy Puede dar diciendo que una mano, fue revulsivo de hecho. No estoy Lo diciendo hizo que sea la última en el Coca-Cola trámite del mundo. final de los partidos. Y bueno, para seguir con el tema, estamos en los que terminan su contrato. Ya de estos 4 que ustedes ven en pantalla, Cárdenas, Castañeda, Ibargüen y Mosquera, 3, todo parece indicar que no van más. Ha trascendido mediáticamente y también nos ha llegado información de gente que está adentro del club que Sherman Cárdenas, Fran Castañeda e Ibargüen definitivamente no siguen. Hay que ver si ya se hace oficial en las próximas horas o si hay un reversazo y llegan, ¿por qué no?, a un acuerdo. A mí me agradaría que llegasen a un acuerdo con Fran Castañeda. No sé ustedes qué opinan de estos 4. Principalmente estos 3 últimos que le mencioné, Cárdenas, Castañeda y Ibargüen, que todo parece indicar que se van. Si ustedes consideran que se deben ir o que deberían quedarse, bueno, ¿qué opinan? Y mire que ahí hubo una situación peculiar con el tema de Fran Castañeda, porque conocimos que terminó su vínculo con la oficina de Raúl Sánchez Guillén, que era el representante deportivo de el extremo, y finalmente un familiar fue el que inició esas conversaciones. Se supone que ese cambio de representante pudo haber sido para facilitar las cosas con Atlético Bucaramanga, pero según los medios, según información que tenemos del club y según periodistas cercanos al conjunto Leopardo, hablan de que puede terminar su contrato, pero totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Néstor. Pues estadísticas no de otro mundo, pero sin embargo Castañeda se le mostró la garra, se mostró cualidades en todos los torneos que Atlético Bucaramanga participó para quedarse en el Leopardo. Yo diría que por lo menos un semestre más. Y es que se ganó la titularidad también. Se la ganó totalmente. Recordemos que en este semestre lleva, finalizó con 5 goles y 4 asistencias, destacándose en un inicio que no estaba quizás como en el 11 titular, pero fue ganando lugar. También, digamos, en estos 4, no sé ustedes qué saben sobre el Rifle Andrade. El Rifle, para comentarle también a la gente, el Rifle Andrade y Alejandro Artunduaga son 2 futbolistas que tienen contrato vigente con el Atlético Bucaramanga hasta final de año, pero con ellos 2 también están en diálogos, en conversaciones para rescindir su contrato, porque el profe Leonel no los va a tener en cuenta de momento, pero tienen contrato y hay algo firmado, hay algo estipulado, y ellos lógicamente tienen todo su derecho a decir: ustedes me respetan el contrato o lleguemos a un acuerdo económico. Y en eso están con el Rifle Andrade, que no rindió, creo que podemos coincidir en eso. Total. Y lo mismo con Artunduaga, jugaron realmente muy poquito. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, de los 4, creo que coincidimos en que Castañeda y Mosquera pueden tener una oportunidad en el Atlético, ¿no? Total. ¿Sherman lo descartan completamente ustedes? Es que... Veo que Luisa lo duda. Duele bastante, Sherman. Veo que Luisa lo duda. Pero sí. Pues... Y reitero, tocó renovar la nómina porque Julio César Alvarado le subía demasiado el promedio de edad al programa. Entonces había que renovar un poco la nómina, meterle juventud. Luisa, en la defensa con Sherman Cárdenas. Bueno, quizás eso mismo se podría plantear con el Atlético Bucaramanga, meterle juventud. Y es que, pero bueno, entonces ahí habría que sacar a Sherman. Sí, digamos sí. A eso voy. Que, bueno, sí, Sherman tuvo minutos. En los pocos minutos que tuvo, jugó bien. Pero sigo con lo mismo. El Atlético Bucaramanga necesita jugadores jóvenes, jugadores que para lo que es Copa Sudamericana en nivel internacional y que la meta es clasificar a cuadrangulares, se debería cambiar a Sherman Cárdenas. Porque no sé si me voy a meter con el sentimiento leopardo de algunos hinchas, pero es que Atlético Bucaramanga últimamente ha sido un club que ha contratado jugadores... Bueno, a ver, de repesca, veteranos y jugadores que no están en condición física. Hablemoslo desde Michael Rangel, Sherman Cárdenas, Andrés Andrade, también Cristian Zapata. Entonces no podemos ser ese escampadero de jugadores que no están en condiciones físicas para aportar algo al equipo y que segundo ya están en una veteraría que, a pesar de que pueden aportar algo en esos jugadores jóvenes, pues no van a ser los titulares. Nosotros veíamos ahí las estadísticas de
de Cristian Zapata, que apenas jugó 8 partidos en el semestre. Entonces es imposible que Atlético Bucaramanga para este segundo semestre y que con un técnico de la talla de Leonel Álvarez sigamos contratando ese tipo de personas o ese tipo de jugadores. Tenemos que contratar, como dice Luisa, jugadores jóvenes que aporten y que finalmente nos lleven a unos buenos resultados en el próximo semestre del 2025. Y que tengan buen presente. Claro, y saber contratar es clave. Yo sé que la gente está impaciente porque pasan los días y salvo el nombre que ustedes ven allí en pantalla, Israel Alba, el lateral por el sector derecho que viene proveniente del Paso, no han llegado más incorporaciones. Ojalá los directivos se estén dando esa no sé si sea la palabra esa pela o tener esa calma para saber elegir, porque los dos últimos procesos en cuanto a contrataciones fueron muy malos del Atlético Bucaramanga, con todo y que el profe Rafael Dudamel le dio la primera estrella al conjunto santandereano. Recuerden que hace un año, cuando había que reforzar la nómina, trajo jugadores, entre ellos, él dejó en el equipo a Ponce, él dejó a Peñaranda, al mismo Zapata, solamente que le funcionó el tema de Fran Castañeda, que fue de menos a más en el Atlético Bucaramanga. Y si vamos al arranque de este 2025, las contrataciones del profe Florentín, avaladas con directivos, ya ustedes saben lo que ha sucedido en el transcurso de este semestre. Entonces es fundamental saber tomar esas decisiones en cuanto a la formación. Déjenme voy con saludos, sé que Luisa también quiere decir algo al respecto. Leonor Rodríguez, se tiene un buen equipo, nos escribe también Juan Darío Pimiento. A Santiago lo que le hicieron fue un bien, ya que aquí lo borraron y él es un jugador que puede crecer mucho más en otro equipo. Con relación a Jiménez, suena para el Pereira. El profe Dudamel Lo quiere de vuelta. Está haciendo mucha fuerza para llevarlo al Deportivo Pereira. William Fernando Ramírez, un saludo para William, dice Bustos y Aleja cómo han cambiado. Un saludo a propósito de nuestros excompañeros que la están pasando realmente bastante bien, al profe Bustos y Aleja Barrios. Mi amigazo Kilo Ardila en la sintonía, un abrazo para él. Claudia Juliana Mendoza, Sherman y el Rifle Castañeda también se van. De hecho, justamente de eso era lo que estábamos hablando. Rubén Darío Acosta, Santiago Jiménez le debemos su participación en el título. Nos escribe Kilo, ¿quién suena para entrenador de la América de Cali? Kilo, ahorita estamos en modo Atlético Bucaramanga. No estamos en modo eliminados. Uy, fue fuerte allí, Sebas, con mi amigazo Kilo Ardila. Rubén Darío nos escribe, Juan Camilo Mosquera le faltaron oportunidades. De acuerdo, vea que al final del semestre lo poquito que jugó demostró que puede aportarle al Atlético Bucaramanga, y no en la posición de lateral izquierdo que fue por la que llegó, sino ya como extremo, mucho más suelto y proyectándose al ataque. Rubén nos vuelve y nos escribe, Fran Castañeda debe seguir, completamente de acuerdo. Los números de Fran Castañeda, yo sé que es muy resistido en un sector de los aficionados, en un sector de la prensa, pero los números de Fran Castañeda, díganme qué extremo de Colombia, y les pongo a Enamorado, les pongo al mismo Duván Vergara, les pongo al mismo Marino Inestrosa, tiene los números de Fran Castañeda con este Atlético Bucaramanga. Yo creo que eso lo avalan completamente, fue determinante con el equipo y productivo. Productivo, es el extremo más productivo de Atlético Bucaramanga, no en este semestre, desde el último año, el extremo de mejores resultados y mejores números en el conjunto santandereano. Claudia Juliana Mendoza nos escribe, uy, qué bueno, mejor Sherman, ya no más, solo salvo a Castañeda. La gente ya también está dándole el visto no positivo a Sherman Cárdenas. Juan Darío Pimiento, Castañeda le puede dar una mano al equipo y una ayuda para Sambuesa, que últimamente ha bajado su nivel, necesita ayuda. También José Yair, pero hay varios conectados y le doy la palabra mientras a Luisa Fernanda, que se despachaba un poquito. No, es que hablando de las contrataciones, digamos los 11 jugadores en total que llegaron en este primer semestre, solamente destacaron 3. Los demás... ¿Quiénes son? ¿Quiénes destacaron de los que llegaron? Llegaron como unos 10 jugadores. 11 jugadores 11 sumando a Ibargüen. 11, y si de 11 para Luisa solo rindieron 3, es porque algo mal se está haciendo. Y es que, bueno, yo en mi concepto, destacados, primero Luciano Pons.
Pero lejos pasó el semestre, ¿sí o qué, Sebas? Pasó el semestre. Máximo goleador de Atlético Bucaramanga, 11 tantos, ¿no? 11 goles. Y a pesar de que estuvo aquejado un momento de inconvenientes físicos. Tuvo 2 lesiones. 2 lesiones, sí, señor. Que bueno, al inicio no se encontraba con el gol, pero fue marcarle a Nacional y de ahí fue que... Se le abrió el arco. Se clásico rival. Se activó. Por orden, pongo a Kevin Londoño. Kevin Londoño. Siento que fue uno de los destacados junto con Luciano Pons y agregando, cerrando este top 3, meto a Diego Chávez, quien ha venido mejorando su nivel y peleándose ahí la titularidad con Leonardo Flores. Y ya, digamos, rescataría a John Vázquez. Y bueno, ahí estaría Sherman, pero no lo metería. Ya, digamos, de bajo impacto. Cuando Luis hacía su listado de los que se salvaron de las incorporaciones, favor, Sebas ahí como que... Música de como que no lo noté muy convencido, señor. Bueno, a ver, le comento, pues, con Luisa no estoy de acuerdo. Kevin Londoño, pues, hablamos de incorporaciones, pero Kevin Londoño fue un jugador que en un inicio rindió, en un inicio dio ilusión, pero fue poco a poco bajando su nivel, su rendimiento, a partir de ese gol que se comió al último minuto, en minuto de reposición ante Fortaleza. Ya las críticas fueron mutuas, no supo llevar lo profesional, decayó totalmente. No me parece que Kevin Londoño hubiese sido, una buena contratación, como lo dije, en un principio, pero pues luego ya demostró ser un jugador muy normal. Diego Chávez, para mí, lo que he visto de Diego Chávez, claramente pues no puede competir su posición con Fabri Castro y con Leonardo Flores, pero es un jugador que ya... digo que está más pendiente de una próxima salida a otro equipo que en Atlético Bucaramanga. Sí, marca un gol en Copa, se demuestra su, entre comillas, nivel en la Copa, pero con equipos de segunda división. Pero no vimos un Diego Chávez, ese Diego Chávez que vimos en Deportivo Pasto, ese Diego Chávez que guerreaba, ese Diego Chávez que iba al ataque, que era incisivo. Yo diría que más fue como un aporte de un segundo cambio de esos dos, que diría que unas buenas contrataciones, porque hasta el momento, si los calificamos desde mi concepto y como lo dijo Luisa, no dan para Atlético Bucaramanga. Se rajó a todo el mundo, ¿no? Darle una oportunidad a Londoño. O sea, no puedo ni decirlos de bajo impacto, ¿no? No. O sea, solo salvó a Pons. A Pons. A Pons. Yo digo, Londoño, démosle una segunda oportunidad a Kevin Londoño para ver si es ese Kevin Londoño de Deportivo Pasto, pero Diego Chávez, yo mismo voy, le hago las maleticas y por favor al siguiente equipo, señor. Yo coincido más del lado de Luisa. Creo que Luciano Pons fuera de concurso, tremenda temporada con el conjunto santandereano, que necesita goles, pero también hay que reforzar esa zona atacante porque solo está Luciano Pons. Ahora, lo de Kevin Londoño me parece que cumplió, sin sobrarle absolutamente nada. Lo mismo creo que Diego Chávez, arrancó muy mal, pero al final de temporada me parece que levantó y de hecho terminó peleándole el puesto a Leo Flores y ganándole la posición en algunos partidos, incluso de Copa Libertadores. John Vázquez me parece que le está debiendo, pero por lo menos sumó minutos. Y después, si el resto realmente pare de contar. Sigo con más saludos. Juan Darío Pimiento. Ojo, los veteranos los están poniendo a los equipos en la parte alta del campeonato y entregan Falcao, Rodallega, Dairo Moreno, en fin, muchos otros. José Yair Vega, dejaron ir a los extremos los que ayudaron a la primera estrella. Después de que se fue, por ejemplo, John Emerson Córdoba, el Bucaramanga no ha encontrado un extremo que le dé, digamos, esas garantías en cuanto a goles y proyección. Y recuerdan que era John Emerson y Micolta los que alternaban esa posición, y de esa manera el profe Dudamel tenía recambio, pero es algo clave. Los extremos no terminan de convencer en el Atlético Bucaramanga. John Emerson muy criticado en Millonarios, ¿no? Sí, tampoco la ha pasado bien. Muy bien. La ha pasado bien. Piedad Largo, a esta altura también nos escribe doctor, no le entendí muy bien a Piedad. También José Yair, si no jugamos con extremos y sociedades, no pasa nada, completamente de acuerdo. Hoy el fútbol mundial
son determinantes los jugadores por los extremos. Brian Carrillo, Castañeda debe seguir, lamentablemente. Un saludo para Cristian Díaz, mi buen amigo, compañero de la universidad, hoy en día en RCN, y también profe de la UPB, Juan Román. Mío. ¿Profe suyo? Sí, fue profe. ¿La rajó o no? No. ¿Sabe que la buena? José Román, Castañeda debe quedarse. Un saludo para Alfonso Ardila, otro de los buenos amigos, periodista de Santander. Y Juan Román, Mosquera también se debe quedar. Le faltaron minutos. Llegó hasta aquí una sola incorporación, Israel Alba. ¿Qué les dice ese nombre? El jugador que se desempeña como lateral derecho y estaba en el Deportivo Pasto. ¿Puede ser una solución? ¿Le puede pelear el puesto a Aldair Gutiérrez? ¿Qué dicen? Mucho silencio, mucho silencio. Pues Sebas, ¿qué yo opina? con esa contratación, Luisa, ¿qué dice Luisa? voy a decir que no estoy de acuerdo. No es solución, no es solución para Luisa. ¿Qué dice Sebas? Pues bueno, yo diría que un posible recambio, o sea, yo creo que las posiciones de laterales deben estar más peleadas. Aldair pues demostró ser un defensor cumplidor, para que luego no me digan que rajo mucho a las personas ni que soy doctor ni nada, entonces... No, pero si para usted hay que rajarlas, hermano, nada que hacer. Bueno, perfecto, pero sí tenemos que ver nuevos jugadores, nuevas caras para algunas posiciones, más que todo para la parte de atrás, la parte de centrales y laterales, porque... Bueno, volvemos con el tema de Freddy Nestroza o las personas veteranas. Perfecto, Freddy Nestroza es una persona que ha cumplido, que ha rendido, pero tenemos que conseguir ya un recambio para él. Y también para Aldair. Aldair fue cumplidor, pero en momentos de esta temporada, este primer semestre, no se vio tan sólido a nivel defensivo. Y según los números de Israel Alba, pues puede aportar algo a Atlético Bucaramanga. Es un jugador con proyección, con centro, con gol. Nuevamente otro jugador del Deportivo Pasto. Por este primer semestre jugó 15 partidos, anotó dos goles, una asistencia y jugó casi 1.200 a 1.300 minutos. Entonces es un jugador con consistencia, un jugador que normalmente está la plantilla en números titular. Se lleva a los dos laterales del Atlético Bucaramanga en esta temporada. Y lesiones no ha tenido, entonces es importante eso y me parece que puede ser un muy buen recambio para Atlético Bucaramanga. No estoy diciendo que la salvación antes de que me acribillen nuevamente, pero sí puede ser una muy buena contratación. De recambio tal vez, pero ganar titularidad ya tocaría mirar cómo juega con yo el creo que sí le puede pelear, con el le puede Atlético Bucaramanga. a Y lo otro es que Inestrosa y Gutiérrez son jugadores que en cualquier momento del partido quizás no se saben controlar y expulsión. Sobre todo Inestrosa, ¿no? Expulsión. Bueno, y también entonces... el mensaje es para Byron Duarte, el santanderiano, ¿no? Porque traen otro lateral derecho y no sé, creo que no lo van a tener en cuenta. De hecho, me enteré de que el muchacho ya está buscando la posibilidad de salir del equipo para tener continuidad y lógicamente que la necesita. Vamos a escuchar al profe Leonel Álvarez. Ustedes hablan mucho, casi no me dejan presentar al profe Leonel Álvarez. Vamos con el profe Leonel Álvarez y venimos con el remate, el análisis de los que siguen, porque también de ellos hay que hablar. ¿Están en buen nivel o presentaron un buen rendimiento los campeones en la temporada anterior? De eso vamos a hablar. Escuchamos al profe Leonel Álvarez y ya venimos. Nos vamos a vacaciones una semana. Después tenemos que estar en Bucaramanga y ya tenemos todo planificado para el inicio de ella. Y donde seguramente vienen refuerzos. Y donde hay otros muchachos que no van a poder estar con nosotros por decisión de cuerpo técnico y directivo, ¿cierto? Porque esto es un diálogo permanente y bueno, el que venga debe venir a sumar primero a una gran familia. Como ser humano esperamos que pueda darnos todo lo que exige esta familia, ¿cierto? Y ya futbolísticamente seguramente nos van a dar mucho y los que no nos acompañen no salen es porque no tienen las condiciones, simplemente buscamos otra condición en otros jugadores.
Allí estaba, el profe Leonel Álvarez lo deja claro, ¿no? Necesita incorporaciones, también hablaba de la salida de varios, pero es perentorio que se empiece a definir esos muchachos que se van a sumar al Atlético Bucaramanga y que realmente sean eso, refuerzos porque lo necesita el equipo, compromisos en Sudamericana, en Liga ya pasó un año sin que el equipo clasifique a cuadrangulares y eso realmente me parece que no debe volver a suceder. Más saludos por acá, Juan Román. Sí, Alba tiene una buena pegada y no le da miedo pegarle al arco, a diferencia de Gutiérrez, avalando la llegada de Alba. José Humberto nos escribe, José Humberto Quintero, buenas tardes, necesitamos 2 buenos laterales, otro 10 porque se nos puede lesionar Chinito, Sambuesa y otro 9 o delanteros con relación al futuro de Atlético Bucaramanga. Le vamos pidiendo a la producción que nos ponga allí en pantalla los que siguen la continuidad del profe Leonel Álvarez en este Atlético Bucaramanga. ¿Qué expectativas tienen ustedes de cara a este segundo semestre? Arranco con Luisa. De cara a este segundo semestre, bueno, principal, ahorita por Copa Sudamericana, tenemos que ganar tanto en casa, bueno, tener un buen resultado acá en el Américo y quizás buscar un empate o la victoria allá en territorio brasilero, porque es que venimos con contentillos, es decir, nos eliminaron, bueno, quedamos por fuera de la liga, tenemos Libertadores, nos eliminaron de la Libertadores, tenemos Sudamericana, estamos en la Copa, pero si no se llega a clasificar en Sudamericana, miramos para atrás y decimos, bueno, ¿a qué es lo que tenemos ahorita? Entonces, siento que hay buenos jugadores que quieren el equipo y eso siento que es importante. Ya ahí con el comentario de Jorge Humberto, siento que quizás las contrataciones para este segundo semestre serían recambios, no jugadores que puedan pelear como una titularidad. En el caso, por ejemplo, de si se llega a lesionar Fabián Chino Sambuesa, entonces ¿quién está ahí? Si quien reemplazaba reemplazó en este primer semestre era más que todo Sherman Cárdenas, y pues si Sherman no continúa, entonces ahí ¿quién estará como volante creativo ahora en el tema de delanteros? Si no es Luciano Pons, entonces ¿qué jugadores vamos a tener en la punta? Entonces esa es como mi opinión de cara al segundo semestre. Sebas, ¿qué expectativa tiene de cara al segundo semestre? Dios. Preocupante porque estamos nada más ni nada menos que a un mes de enfrentar Atlético Mineiro en el Estadio Américo Montanini por lo que son los playoffs de la Copa Sudamericana. Concuerdo con lo que dijo Luisa, es un contentillo constante que nosotros tenemos como hinchas, como personas o fieles seguidores del Atlético Bucaramanga, quedamos eliminados de Liga, tenemos Copa, pero es que el semestre ya comienza a desarrollarse, este segundo semestre ya comienza a desarrollarse con rivales grandes. Atlético de Mineiro, ahorita hace poco la de Mayor publicó el fixture con el posible rival, que ahora lo diremos, de Atlético Bucaramanga. Dígalo de una vez, Sebas. ¿Ya? Sí. ¿Cuál sería el posible rival del Bucaramanga en octavos? El ganador entre América de Cali y Tigres. Entonces, pues todos sabemos el potencial de América de Cali, lo que sucedió con América de Cali, Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini con un 4-0. Y es preocupante el tema de contrataciones porque todo está muy encima, a un mes de disputar pues Copa Sudamericana para entrar a octavos de final. Sabemos que si ganamos Atlético de Mineiro, nos enfrentamos a Godoy Cruz en octavos de final. ¿Dónde están las incorporaciones? Siguen saliendo gente, entonces esto ya para mí preocupa. Se torna muy preocupante porque no vamos a tener una plantilla renovada, una plantilla que ilusione, una plantilla que esté a la vanguardia para que pueda disputar y pueda ser protagonista en ese segundo semestre, del cual pues yo digo que en el primer no fuimos tanto, sí, a excepción de Copa Libertadores, pero tenemos que sí o sí tener muchos refuerzos en diferentes posiciones. En el caso de la delantera, en el caso de 10 me parece un muy buen apunte de Jorge Humberto, en el caso de la defensa más que todo porque somos muy blandos en defensa y seguimos teniendo los mismos errores, el juego aéreo, entonces me preocupa bastante este Atlético Bucaramanga para el segundo semestre de 2025. Repasamos entonces los que siguen
la base del Atlético Bucaramanga del profe Leonel Álvarez, que bueno, de no ser por el profe Leonel, el remate de temporada realmente hubiera sido realmente más complicado. Los porteros, Aldair Quintana tiene contrato aún 1 año y medio más y está feliz de la dicha Aldair Quintana en la Ciudad Bonita. Luis Vázquez y Óscar Castellano, yo creo que allí no hay inconveniente, especialmente porque Quintana es prenda de garantía. Defensas. Y que, espérame, Néstor, qué pena. Y que Luis Vázquez en los partidos que se le dio minutos también demostró ser un buen portero ahí debajo de los 3 palos para el Atlético Bucaramanga. Los defensas, Aldair Gutiérrez, Freddy Inestrosa, José García, Jefferson Mena, Carlos Henao, Alejandro Artunduaga, Carlos Henao y Byron Duarte. Ya Sebas se adelantó y dijo que hay que reforzar esa zona, ¿no, Sebas? Sí, total. En el tema de laterales, en el tema de centrales, yo creo que si vieron los partidos de Atlético Bucaramanga pudieron darse cuenta de a veces lo débiles que somos en el juego aéreo. Tenemos personas que pues ya tienen una edad avanzada, no corre lo mismo. Las tarjetas rojas. Las tarjetas rojas, lo sufrimos en Copa Libertadores. Los laterales a veces están ya como muy cómodos, ¿no? Porque no hay quien le respire en la nuca pensando en ser alternativas, ¿no? Vamos a ver si con Alba y vamos a ver si llega un lateral izquierdo que le pelee a Freddy Inestrosa, que a veces también se nota muy cómodo en su posición. El número de partidos que tuvo Atlético Bucaramanga, yo creo que al final de semestre ya comenzó a pasar factura, a pasar cuenta con los defensores y lo pudimos ver en las diferentes competiciones. Entonces, ahorita pues Copa Betplay, que es un torneo un poco más tranquilo, lo podemos decir, con equipos de segunda división que aún así juegan, destacan, marcan y todo, pero pues Atlético Bucaramanga fue pandito en ese sentido, pero sí la defensa me parece que es un sector donde tenemos que sí o sí reforzar. Ya llegó Israel Alba, pero necesitamos más defensores centrales, necesitamos otro por la izquierda, entonces ya veremos qué pasa con las contrataciones del profe Leonel Álvarez. En el mediocampo, Luisa, coinciden que hay que darle un poco de vuelco a la defensa, ¿no? Sí, digamos lo que comentábamos anteriormente con las expulsiones, que ya se sienten muy cómodos, entonces sí, no tienen a alguien que les diga, no, venga, yo estoy peleando, deme minutos y verá que yo le quito la titularidad a este. Entonces, sí siento que en defensa también se debe mirar, ya pues con Alba como lateral derecho sería pues una opción, ya tocaría mirar por el izquierdo y los centrales, que pues los centrales siento que de una u otra manera han cometido errores claves y imperdonables. Y por ejemplo en estos últimos partidos lo que es Carlos Romaña no me ha entrado del todo. La convenció. Sí, no... entonces sí siento que también en los centrales se debería mirar. Me duele decir esto, pero también el Capi ha bajado de nivel. Yo sé que tuvo una lesión importante, pero esos centrales sí comienzan a preocupar ya. Tenemos que renovar, mirar. De pronto no sea este segundo semestre 2025 el tiempo adecuado, pero sí para un 2026 podemos ser un mejor Atlético Bucaramanga. Y bueno, ahora en la zona de mediocampistas, ¿creen ustedes que con esos mediocampistas podemos disputar Liga, Copa y Sudamericana y tener el nivel para enfrentarnos a equipos como Atlético Mineiro, América de Cali y pues las plantillas profesionales del fútbol profesional colombiano? Mediocampo, Luisa, yo creería opina? que sí. Mediocampo sí, ya ahí ¿Sí sería... qué? Sí, estoy de acuerdo con estos que siguen, sí me dan buena espina. Ya ahí tocaría mirar es el tema de la posición de Fabián El Chino Sambueza. Ya digamos lo que mencionaba, si se llega a lesionar, entonces ¿quién quedaría ahí? Ya según los que siguen, ahí el posible sucesor, John Vázquez, pero siento que no estaría cómodo en esa posición. Pero en el mediocampo sí me encuentro. Yo siento relativa calma con los mediocampistas de contención. Con Fabri, con Flores, Leo Flores, con Chávez. el despertar de Chávez, que Sí. me parece que ha despertado, pero ahora si pueden traer un mediocampista Mucho mejor. de marca que sea más moderno, que no solamente marque, sino que también se proyecte al ataque y pueda ser también solución, sería ideal. Pero creo que sí deben insistir tanto directivos como el profe Leonel Álvarez en los extremos,
Creo que por allí viene adoleciendo el Atlético Bucaramanga. Está Kevin Londoño, está John Vázquez, pero no terminan de ser los extremos que necesita el conjunto santandereano. Y si se termina de dar, que todo parece que va a ser así, la salida de Fran Castañeda, que fue el más rendidor en cuanto a números, entonces ahí va a seguir adoleciendo el Atlético Bucaramanga y allí no debe escatimar esfuerzos el club santandereano pensando en mejorar por las bandas. Sebas preguntó por los mediocampistas, pero también queremos saber su opinión allí al respecto. Bueno, para mí, los contención son dos muy buenos, en el caso de Fabri, Leonardo, Diego Chávez, vuelvo a insistir, no me gusta, sin embargo, pues esperemos a ver la continuidad y los minutos que puedan sumar en este segundo semestre. Bueno, y ojalá el muchacho Nicolás Hernández pueda sumar más minutos y que los aproveche, que eso también es determinante. Es importante y fue esa confianza de Copa Betplay donde primero pues se dio el debut profesional del joven promesa, digámoslo, Nicolás Hernández, el santanderiano, y pues ya a partir de ahí yo diría que Kevin Londoño, John Vázquez debieron en el Atlético Bucaramanga en este primer semestre, no hubo esa consistencia, no hubo esos goles, sí, nos dieron por ahí una que otra alegría, pero es preocupante a nivel de extremos y uno decir, nos enfrentamos a Atlético Bucaramanga, es un equipo que nos puede hacer daño, no. Yo por el momento diría que no. Aldair Zárate, que sigue en lesión, retornará, me imagino que en este segundo semestre, como lo dijo el profe Leonel, una semana de vacaciones y volver a trabajar. Entonces yo digo que la zona de mediocampista, yo creo que uno podría ser un referente que también nos marque ahí la pauta y que nos dé esa tranquilidad, y en los extremos sí enfocarnos en traer por lo menos 3 jugadores que aporten y que digan, marquen diferencia. Que digan, este Atlético Bucaramanga da miedo con ellos, porque realmente no damos miedo, no me parece, disculpen con los hinchas, disculpen con los seguidores leopardos, pero es preocupante y para mí sigo y me mantengo firme en esa posición. Y ahora, la posición de delantero. Delantero, pues solo está Luciano Pons, sin lugar a dudas. Creo que allí sí no vamos a discutir, no vamos a debatir, se necesitan mínimo dos delanteros más que peleen y que puedan ser revulsivos, porque una sanción, una lesión ya lo vivió Luciano Pons y el equipo queda realmente huérfano. El mismo caso que sucede con Fabián el Chino Sambueza, que es el estandarte del equipo, es el que produce fútbol, pero cuando las lesiones le llegan se siente demasiado el bajón futbolístico del Atlético. Claudia Juliana Mendoza se animó a dar posibles nombres para la llegada. Dice, propongo a Ginás, el central de Millonarios, un central de ese estilo, que llegue a Bucaramanga sería pero genial. Ruiz, que también está en Millonarios, Gil, el de Nacional, Rodallega y Cariaco González, el jugador de Junior, que tiene un tema como de indisciplina, como del manejo, pero es un muy buen jugador, me parece a mí, es un muy buen jugador. En su momento sonó Jairo Moreno para el Atlético Bucaramanga, pero no me gusta. También sonó el Titi Rodríguez, estuvieron testeándole el delantero del Junior, sería impresionante, pero tiene contrato, por ejemplo, con Junior de Barranquilla. Gustavo Charrupí, el mediocampista de contención de Pasto, es muy bueno, tuvimos la posibilidad de verlo enfrentando justamente al Atlético Bucaramanga, es de esos mediocampistas que marca pero que también juega, y allí están algunos nombres que se han filtrado en el tema mediático, pero como les decíamos, hasta aquí realmente nada oficial. Muchachos, nosotros llegamos al cierre, la de irnos, yo decía la de Pirnos, por parte de Sebastián, su última, con el tema Atlético Bucaramanga, Sebas. Bueno, con el tema Atlético Bucaramanga, esperar a que estas contrataciones se den y que sean importantes para el segundo semestre de 2026, que es lo que más... Yo diría como que yo noto a César más preocupado, pero ese muchacho toca, mejor dicho. 7 salidas ya y próximamente 3. Ojalá Fran Castañeda, como lo dijimos, pueda quedarse en la posición de extremo, aporte. Y con Frank yo diría sí, y el equipo da miedo. Pero por el momento estoy preocupado, no hay incorporaciones. Y que Atlético Bucaramanga haga un segundo semestre destacado, que ojalá podamos pues pasar a esos octavos de final de Copa Sudamericana, que sigamos en Copa, que podamos clasificar nuevamente a los cuadrangulares semifinales de Liga. Y bueno, un saludito también por ahí a la banda del Coco. El saludo para la banda del Coco. Oiga, por fin me dejó darlo, Néstor. Gracias, Sebas. Luisa,
La última de su parte. También, pues sí, estoy preocupada digamos, en el tema de delanteros, de defensas, también que se deben mirar jugadores que tengan minutos, que tengan continuidad, no por nombres o por lo que hizo en un pasado y que se la pasen lesionados, no, se necesitan jugadores que suden la camiseta, que quieran al equipo, que lo quieran ver grande, que lo quieran ver pasar a Copa Sudamericana, y también el tema de cuadrangulares, ya 2 semestres sin clasificar y se tienen, siento que buenos jugadores, es una hinchada que siempre espera del equipo y no quedarnos con fuimos campeones en el 2024, no, el Atlético Bucaramanga siento que puede ir y va a ir por más de la mano de Lionel, siento que es un técnico de altura del Atlético Bucaramanga y que junto a las directivas va a ser buenas contrataciones, esperemos, porque sí nos tiene bastante preocupados que solamente una contratación. Yo me sumo a algo de la preocupación, los entiendo, pero también creo que estando Leonel Álvarez me genera algo de tranquilidad, porque Leonel Álvarez no es un entrenador que fácilmente se deje convencer y seguramente está trabajando arduamente en estos días para tener un equipo competitivo. De parte de Byron Pérez, nuestro productor, por supuesto, de Seba Remolina, de Luisa Fernanda Garzón y de quien les habla Néstor González, un gusto acompañarlos, nos vemos, nos escuchamos en cualquier otra oportunidad. Un abrazo para todos, chao, chao. Chao.